Archivo 43. México, después de la noche del 26 de septiembre. ¿Ayotzinapa es equiparable al movimiento del 68? Si nos ponemos a analizar este caos, va dirigido a intereses oscuros, en los que están involucrados el gobierno y el crimen organizados. Pero, ¿para quién trabaja el gobierno? El ser humano, en especial los mexicanos, nos gusta creer en nuestras instituciones. Nos gusta creer ciegamente en los grandes símbolos. Somos un pueblo tradicionalmente conservador, que nos gusta pasar de un gobierno democrático a uno hegemónico, que desmienten el control de los medios masivos y el control de los mismos. Se gobierna para el pueblo, pero sin el pueblo. Frase utilizada por el rey de España, Felipe III, que hace referencia a la negligencia al gobernar, viendo por los beneficios a un grupo mínimo de individuos y obviamente a los propios, siendo muy pocos los beneficiados en el mandato de los dirigentes. En el caso de México, no es la excepción, ya que nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, pareciera que su pueblo está en un segundo plano. Casualmente, cuando se presentaron los hechos de Ayotzinapa, nuestro mandatario iniciaba sus giras en diversas partes del mundo, gastando una cantidad de 35,000 pesos en su viaje a Francia y más de 7,153,000 pesos en el viaje a Londres, donde sus acompañantes principalmente eran sus familiares. Mientras que padres de familia inconformes con el poco apoyo y el sufrimiento de no saber el paradero de sus hijos, se manifestaban por diferentes medios. Fue tan terrible lo que pasó, es una de las grandes tragedias, de las grandes masacres, de los grandes actos de desapariciones que han ocurrido en esta época de violencia y de horror que vivimos en México, que quizás logró hacer lo que otras tragedias anteriores no habían logrado, un poco despertar, movilizar, indignar a cientos de miles de mexicanos, probablemente millones de mexicanos y a muchos más también en el mundo. Yo creo que en ese sentido fue un asunto muy positivo en términos de resonancia, en términos de solidaridad de muchos mexicanos con esas familias, y hay algo que a mí me pareció desde que se expresó muy importante, lo que dijeron los zapatistas, de que lo que ocurrió en Ayotzinapa se convirtió en un espejo para cientos de miles, millones de mexicanos, de que por primera vez quizás vieron que el horror, lo terrible que son las desapariciones, los asesinatos, la corrupción institucionalizada al más alto nivel que vivimos en un narcoestado se vio evidente, más evidente. Muchos lo decían, muchos lo denunciaban desde hacía tiempo, pero no se hacía tan evidente. Para mí el movimiento de solidaridad con los normalistas asesinados, desaparecidos de Ayotzinapa, con sus padres, familiares y amigos, tiene ese valor en la historia reciente del país. Muy bien. Yo coincido con Rubén, creo que es muy diverso el movimiento. Muchísimas personas, ya sean familiares directos o indirectos de personas desaparecidas, se han visto reflejadas en ese espejo, y no solo víctimas o familiares o conocidos o amigos de desaparecidos, sino todas las personas lo mismos que somos vulnerables a ese tipo de abuso, de crímenes que en muchos casos responden a cuestiones políticas. De hecho, creo que también el caso de Ayotzinapa de alguna manera ayudó a generalizar o a hacer más visible la crítica que desde hace mucho tiempo el movimiento de los normalistas llevaba planteando en el país, que son víctimas de represión gubernamental. De hecho, desde los primeros días que desaparecieron los jóvenes, ya los familiares y algunas organizaciones recordaban que esto es un crimen, esta desaparición, que tiene los antecedentes de una larga historia de represión, de asesinatos de normalistas, de abusos del Estado contra las acciones políticas del movimiento de normalistas, exigiendo pues mejores infraestructuras o mejor calidad para poder desempeñarse. De alguna manera ya este hecho, esta desaparición, vino a poner el foco en esa represión largamente sufrida por los normalistas en México. No se ha hecho justicia por parte del gobierno.
sea, se supone que tenemos un gobierno, una seguridad pública y nunca debió de haber pasado. Pues yo pienso que sí fue parte del gobierno, porque ya teniendo eso como excusa, pues no se pueden desviar muchas cosas en relación de eso. Sería justicia porque yo tengo niños que yo sentiría feo y yo ocuparía que el gobierno que hiciera algo por ellos. ¿Creen que como padre de familia ustedes se sienten seguros cada vez que sus hijos deben de salir a algún evento como lo es este? No. En un evento como este y en cualquier parte, ¿no? La ciudad está con la inseguridad a todo lo que da, ¿no? Gracias. La inseguridad es general para todos. Que no se nos olvide que a los que nos escuchen sepan perfectamente que tienen en su poder cambiar las cosas y tener seguridad para nosotros mismos, porque la seguridad del ciudadano está por encima de todo. Yo creo que es nefasto, pero el hecho que yo piense que es nefasto no hace que se vuelva una revuelta verdadera y que tenga efectos en el gobierno. Pues porque no se ha resuelto nada. O sea, el hecho que pase el tiempo no hace que prescriba un crimen tan horrible como este. Como estudiante, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a la sociedad referente a lo que está pasando con el gobierno y su pueblo con esos atentados? Inconfórmense. Hablando de sociedad mundial, podríamos decir que ayudó también a que a escala internacional se dimensionara más o menos, porque ni siquiera nadie tiene una idea de esta enorme magnitud de los crímenes que se están cometiendo en el país con la desaparición de por lo menos 27,000 personas, o que son muchísimos más. Yo creo que fue un madrazo a la conciencia de no sé si millones, sí de miles de mexicanos. Recuerdo una de las primeras marchas aquí en Guadalajara después de que ocurrieron los hechos, a principios de octubre, no sé si era el 6 o el 8, salimos miles de personas y la percepción era de duelo, de pasmo, de algunos como zombies, de verdad, un asunto así de qué nos está pasando, de por qué hemos llegado a este nivel de horror muchísimo. En ese momento no era tanto indignación, sino dolor y una cosa como de tratar de explicar cómo es que podíamos llegar a estos niveles de violencia, de destrucción de personas, de vidas humanas aquí en México. Yo creo que eso es inicialmente lo que logró. Después eso se transformó en indignación y rabia. Me pareció muy importante eso. Hay que estar encabronados por hechos como los de Ayotzinapa. No sé, pienso yo que en cualquier país europeo un hecho como el de Ayotzinapa lo marcaría durante varias décadas. Y sin embargo aquí tenemos mes a mes o incluso a veces en las semanas se acumulan desapariciones masivas. Es muy grave lo que está viviendo. Ayotzinapa fue un madrazo en la conciencia, molestó, indignó, encabronó a mucha gente, creo que eso fue muy importante, pero también me parece que ha permitido formar políticamente a muchas personas, a jóvenes. Y otro impacto que yo veo importante, a lo mejor no es todavía muy sólido, pero sí importante, es que ayudó a visibilizar el tema de los desaparecidos, porque ya miles de familias habían vivido ese tema, lo habían vivido, y asesinatos y desaparecidos. Estaba el movimiento Una Paz por Justicia y Dignidad, que encabezó Sicilia y muchas más personas, que fue importante pero no tuvo el impacto que Ayotzinapa, de tal manera que esas consecuencias yo veo de pasmo, de dolor, de no saber qué está pasando, de molestia, irritación, y creo que se está, aunque cada vez más pocos, pero tratando de organizar algo desde ese dolor y desde esa rabia, algo que cambie las cosas de raíz. Ese impacto lo veo de manera positiva en la sociedad mexicana, lo que causó Ayotzinapa. Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos. Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos
además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Cada día, a partir de ello, estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción. Evidentemente todos los grandes medios comerciales en este país han jugado a favor del Estado, tratando primero de criminalizar, de estigmatizar a los normalistas, prácticamente, digamos, de las palabras, de la opinión de algunos articulistas o incluso desde algunos reporteros parecía que se lo merecían, ¿no? Eran los tipos revoltosos que, como decía ese titular de ese periódico de Guerrero, como si se los merecieran. Pero desde las primeras movilizaciones, los grandes medios han jugado a favor del Estado. Recuerdo, por ejemplo, la cobertura que hizo Joaquín López Dóriga también en las movilizaciones importantes del mes de octubre y de noviembre, pues le daban la voz oficial al secretario de Gobernación, al procurador, a quien fuera, y una movilización que implicó en una de estas jornadas globales a millones de personas en el mundo, a cientos de miles de personas en la Ciudad de México, una manifestación, una de las más grandes, creo que donde se pintó lo de fue el Estado, se calculaba 100.000, 150.000, 200.000, las que fueran, una de las grandes marchas. De hecho, el mismo López Dóriga, al presentar el noticiero, habló que era una de las manifestaciones más grandes desde el 68, y sin embargo, apenas le dedicó un minuto a la manifestación y fueron como 5 o 6 minutos al vocero oficial. Eso te da idea de para quién juegan los grandes medios. Los grandes medios jugaron a favor de la verdad histórica que intentó vender Jesús Murillo Caram, de que se los entregaron a sicarios y estos los incineraron y estaban en el basurero, lo cual se mostró que era falso, pero los grandes medios jugaron a favor de esa versión. Los grandes medios han jugado a favor de criminalizar al movimiento social, magisterial, popular que acompaña a los normalistas y a los familiares de Ayotzinapa en Guerrero. Ha jugado a dividir al movimiento, ha acusado a algunos de los defensores de los normalistas, como son los abogados del Centro Tlachinolan. O sea, no hay la menor duda de que los medios son una parte, es como un brazo de la política estatal que intenta acallar, intenta aplacar, no intenta buscar a los 43 desaparecidos, eso hay que decirlo, no intenta llegar al fondo de la investigación, sino intenta que ya no se sigan movilizando, que ya no se sigan organizando. Y los medios son una parte, un aliado de esa política estatal, con esas excepciones que comenta Jesús y que coinciden. Y esa situación permanece hasta hoy día, obviamente, criminalizando también incluso al grupo interdisciplinario de expertos independientes, el grupo comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer la investigación del caso. Han recibido algunos o varios de estos integrantes ataques muy fuertes de parte de columnistas o de periodistas o de algunos medios de comunicación. Tengo una pregunta. ¿Qué papel juegan los medios, las redes sociales para la difusión de la información? Han sido muy importantes. También yo acudo a ejemplos. Cuando había como vacío en los medios oficiales, deliberado, no porque no se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo en las calles. Una marcha también a finales de noviembre en la Ciudad de México que hubo represión, hubo varios, incluso personas mayores que fueron agredidas por la policía. Esa misma noche un video que filmó un asistente a la marcha, pero que distribuyó el portal
de Facebook de Desinformémonos, porque el portal, digamos, nuevo estaba en suspenso en este momento. Bueno, el portal anterior estaba en suspenso y más bien la difusión era en redes sociales, particularmente en Facebook, en su cuenta de Twitter. Alcanzó en esa noche como 5 millones o 6 millones de visitas y al día siguiente tenía 24 o 25 millones de visitas. Es un ejemplo para mí muy concreto de que estas redes sociales producidas entre miles de personas usadas, al ver la complicidad de los grandes medios con la versión oficial, con la narrativa oficial, lograron cosas muy importantes como modificar en ciertas circunstancias en hora real, en tiempo real, la narrativa y el discurso oficial. Un ejemplo, cuando presenta el procurador Jesús Murillo Caram su versión supuestamente histórica y termina con que ya me cansé, bueno, se acordarán cómo prácticamente casi de inmediato se le replicó, se convirtió ese hashtag de ya me cansé en todo lo contrario, se convirtió en una oleada de críticas, de información, de denuncia, de señalamientos en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, de su gabinete, del Estado, de la versión que quería vender, y eso se ha replicado a lo largo de varias ocasiones a lo largo de esta movilización, de tal manera que me parece que es importante, aunque no lo relevante. Lo relevante es la dignidad, la coherencia, la valentía de los padres, de los familiares, que sin eso no nace, no surge todo lo demás. Las redes se convierten en una herramienta al servicio de esa movilización, de esa convocatoria. También, solo para agregar, interesante, la noción también del Estado, de la figura del Estado en la responsabilidad de esto, ahora que comenta Rubén lo que fue el caso del Movimiento para la Paz, Justicia y Dignidad, quizás en un momento que recibió crítica aquel movimiento fue el encuentro con Felipe Calderón allá en el castillo de Chapultepec. Se plantearon críticas considerando que el Estado es responsable de estos crímenes. Ahora, por el contrario, en el caso de Ayotzinapa hay que recordar aquella famosa puesta en el piso del Zócalo de la Ciudad de México, señalando fue el Estado y cómo esa consigna de la responsabilidad directa al Estado marcó al caso desde entonces, y creo que todavía hasta ahora. De hecho, el día de hoy estuvimos hablando con Amnistía Internacional presentando un informe donde se señala la indolencia justamente del Estado mexicano ante este horror de las personas, de miles de personas desaparecidas. ...6 de octubre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice estar profundamente consternado por los hechos de Iguala y los califica como indignantes, dolorosos e inaceptables. 7 de octubre, el gobierno de Estados Unidos considera que la preocupante desaparición de los 43 estudiantes en México exige una investigación completa y transparente y que los responsables sean sometidos a la justicia. 17 de octubre, el gobierno anuncia el arresto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, grupo criminal que es señalado como responsable de las desapariciones. 22 de octubre, la Fiscalía afirma que el alcalde prófugo de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales de la represión a los estudiantes, mientras 25,000 personas, en su mayoría vestidas de blanco, marchan por la capital mexicana para exigir que los alumnos aparezcan con vida. De septiembre, 6 personas mueren, 25 resultan heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos. 28 de septiembre, la Procuraduría de Guerrero arresta a 22 policías de Iguala por su presunta responsabilidad en los ataques. 30 de septiembre, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, llama al alcalde de Iguala,
José Luis Abarca a demostrar que no tiene nada que ver con los hechos. El político pide licencia por 30 días y se fuga. Entonces, para continuar, si hacemos un comparativo de lo que pasó en Ayotzinapa con lo que sucedió en Tlatelolco en el 68, ¿ustedes de qué manera creen que se relaciona el hecho o de qué manera creen que difiere uno del otro? Yo veo semejanzas en términos de que es una acción estatal, mata personas, desaparece personas, es decir, es una violencia institucional, es un horror que viene desde el propio Estado. Eso fue en Tlatelolco y creo que también se ha demostrado que fue en el caso de Ayotzinapa. La otra, quizás posible semejante, es la movilización social tan importante que detonó, como saben, el movimiento estudiantil popular de 68. La diferencia es que el 2 de octubre, el momento del asesinato, más bien trata de tener una ola de movilizaciones que venían en meses precedentes. Y más bien acá en los hechos de Ayotzinapa, el asesinato y desaparición detona una oleada de movilizaciones. Otra característica que creo importante, quizás un par de características semejantes, es la participación de muchos jóvenes y que esa participación despierta a la conciencia política, bueno, no les despierta a la conciencia, los incentiva la conciencia política y los anima a la organización política. Me parece que yo vería esas semejanzas en estos dos momentos, pues, que están marcados por la tragedia, pero que abren la posibilidad de formarse políticamente a miles de jóvenes, a cientos de miles de jóvenes. Lo ubicaría en un contexto de alguna manera histórico de ciertas diferencias, quizás, aunque el 2 de octubre viene, como comenta Rubén, a tratar de frenar una oleada de movilizaciones que había. El 2 de octubre también, después del 2 de octubre, es donde se abre la puerta del periodo de la Guerra Sucia, de alguna manera en los 70, sobre todo, donde se hace más general las prácticas de desaparecer a personas aquí en el país. Ayotzinapa viene a ocurrir en un contexto que ya venía sucediendo desde años antes, esta problemática nueva o más contemporánea de desaparición de personas en el marco de la llamada absurdamente guerra contra el narcotráfico. Viene a ocurrir como que en la mitad ya de esta crisis que había de violación de derechos humanos, de desaparición de personas, de represión a movimientos. Quizás son, cada uno ocurrió en dos momentos quizás diferentes, sería la diferencia que vería. Bien, y ya en el caso de la prensa, ¿cómo ven ustedes que se manejó este tema? Porque en un principio pues sí se trató como de cubrir un poco, pero pues ya a un año se ha seguido tocando ese tema. Entonces, el papel de la prensa, ¿cuál creen que sea en este momento y en el mismo año que sucedieron ambas situaciones? Quizás me recuerda un poco la pregunta anterior del 2 de octubre, cómo trató la prensa en principio aquel hecho, criminalizando a las víctimas con aquella campaña que había contra los comunistas y los revoltosos. De alguna manera la reacción inicial de alguna parte de la prensa mexicana fue criminalizar a los jóvenes de Ayotzinapa. No recuerdo el nombre del periódico, un periódico en Guerrero, que el titular del día siguiente, del 27, sábado 27 de septiembre, era algo así como: por fin se puso orden y se aplacó a estos rijosos y revoltosos estudiantes. Esa forma de criminalizar, en principio muy mal. A lo largo de lo que ha sido el último año y varios meses, desde los ataques del 26 y 27 de septiembre del 2014, el tratamiento no creo que haya cambiado tanto, quizás no tan directo en criminalizar a los jóvenes, pero permanece la criminalización de las víctimas en buena parte de los medios de comunicación comerciales, aunque el tratamiento en otra buena parte de los medios de comunicación, quizás sobre todo los llamados alternativos o libres, ha sido de solidaridad, de acompañamiento, de darle un seguimiento constante al caso, me parece. Creo que sí le ha puesto al olvido el gobierno y creo que no le va a funcionar, no se va a olvidar Ayotzinapa y va a continuar la movilización. Recordando un poco las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les advertí en el encuentro que tuvieron, creo que fue el primer encuentro que tuvieron con los familiares a finales del 2014,
les decían, probablemente ahora hay 100 personas apoyándolos, dentro de algunos meses serán 50, 10, al final probablemente quede una sola persona de todas las 100 que están apoyándolos en este momento, pero lo importante es justo la resonancia y los contactos que se va a hacer con esa persona. Evidentemente ya la magnitud de algunas de las movilizaciones en cuanto a personas participando no son las mismas que en octubre, noviembre o diciembre del año 2014, pero permanecen, pero sigue, y así no se mide la cantidad de personas que estén en la marcha en persona o que estén retuiteando o facebookeando durante la marcha, sino es la cantidad de personas que desde su propio hogar, desde sus comunidades, desde sus grupos de amigos, pues, comparten esta situación, esta indignación, y creo que muchos permanecemos apoyando. Coincido contigo. Si mal no recuerdo las palabras que decía en ese comunicado de zapatistas era: si al final, aunque sea una persona, es tocada en su corazón, eso es importante. Y yo no tengo la menor duda de que eso ocurrió en muchos casos, pero sobre todo entre los familiares desaparecidos. Recuerdo una reunión de madres que vinieron aquí a Jalisco, me parece que fue en marzo, en abril del año pasado, y luego tuve un encuentro con las madres de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, y lloraron en ese encuentro. Se reconocieron hermanas del dolor. Es obvio que se tocaron y se encuentran, pero eso se ha multiplicado por miles también en todo el país y en el mundo. En ese sentido es bastante importante. Coincido con Jesús, obviamente el Estado tiende al olvido. No solo tiende al olvido, sino tiende a desvirtuar, a dividir, incluso a reprimir a quienes se manifiestan por lo de Ayotzinapa. ¿Por qué razón? Porque el Estado no puede llegar al fondo de esa investigación, porque sería suicidarse, sería reconocer que el narcotráfico y el Estado son una y la misma cosa, que se sirven mutuamente para acumular capital y poder político, que muchos gobernadores, incluso presidentes a lo largo del tiempo, secretarios, policías, soldados, en fin, marinos, sirven al narcotráfico, y a su vez el narcotráfico les financia las campañas. No puede llegar al fondo de la situación de Ayotzinapa, porque sería destruirse a sí mismo el propio Estado, sería revelar las complicidades que hay para que funcione un negocio como el narcotráfico, sería también revelar a las grandes empresas, muchas grandes empresas que hacen negocios usando los sicarios, usando el narcotráfico, desplazando gente, atemorizándola, de tal manera que no van a llegar al fondo. Pero Ayotzinapa ya está en la conciencia de la sociedad mexicana, del pueblo mexicano, como una de las tragedias que no deben haber ocurrido, pero a partir de ese dolor tratar de convertirlo en radio, una digna radio organizada permita cambiar las cosas en este país, para que tentemos